Hola, en este curso vamos a hablar del lenguaje musical. ¿Pero qué es el lenguaje musical? Es un conjunto de signos escritos que sirven para comunicarnos a través de la música. El pulso es un latido regular que se repite constantemente, como si fuera el latido de tu corazón. El pentagrama son las 5 líneas y 4 espacios donde escribimos los signos musicales. Se cuentan y nombran desde abajo hacia arriba. La clave o llave de sol se coloca al principio del pentagrama y nos indica que el sol está escrito en la segunda línea. El compás es una unidad de medida que divide las canciones en muchas partes, generalmente con igual duración. Se separan a través de líneas divisorias. Las líneas divisorias son las que dividen y separan los compases. Todos los compases están separados y divididos por estas líneas divisorias. Pero hay una de ellas que es muy especial y se coloca al final. Se llama doble barra final y está compuesta por 2 líneas, una más gruesa y nos indica el final de una canción. El compás de 2x4 o 2 cuartos dura 2 tiempos o pulsos. El primero es fuerte y el segundo débil, como la palabra casa. El compás de 3x4 o 3 cuartos dura 3 tiempos o pulsos. El primero es fuerte y los otros 2 débiles, como la palabra plátano. La coma de respiración nos señala el momento más oportuno para respirar en una canción. Esto no indica un descanso. Las figuras de nota nos indican el lugar y la altura de los sonidos, dependiendo el lugar y altura que ocupan en el pentagrama. Son figuras de nota, por ejemplo, la negra y la corchea. Los silencios nos indican la ausencia de sonido. Tienen una duración similar a la de su figura de nota correspondiente, a callar. La figura de negra estando en cuartos dura un pulso o un tiempo. La corchea, al igual que la negra, es una figura de nota. La corchea dura la mitad de una negra, por lo que 2 corcheas duran un pulso o un tiempo. Y se suelen escribir agrupadas de 2 en 2. Vamos a comenzar hablando de los matices dinámicos. Son aquellos que nos indican la fuerza con la que cantamos o tocamos. P es piano, suave. F es forte, fuerte. La figura de blanca es una figura de nota. Su duración es de 2 pulsos o tiempos. La figura de redonda también es una figura de nota, pero su duración es de 4 pulsos o tiempos. El compás de 4x4 o 4 cuartos dura 4 tiempos. El primero es fuerte, el segundo débil, el tercero semifuerte y el cuarto débil, tal cual como la palabra fácilmente. Los silencios de blanca y redonda son parecidos, pero fíjate bien. El de blanca se coloca en la tercera línea hacia arriba, mientras que el de redonda se coloca en la cuarta línea hacia abajo. El silencio de corchea dura medio pulso. En los ejercicios y canciones que veremos, acompaña una figura de corchea, por lo que la corchea suelta y su silencio durarán un pulso o un tiempo. La ligadura de prolongación o de unión es una línea curva que une a figuras de nota de igual duración y sonido. Puede unirlas dentro del mismo compás o enlazarlas con el siguiente. Su función es alargar la duración de los sonidos mediante la suma de diferentes figuras. El aire, el movimiento o el tempo nos indican la velocidad con la que tenemos que cantar o tocar. Andante es un movimiento tranquilo, similar a la velocidad de nuestros pasos al andar. En cambio, alegro es un movimiento rápido, similar a la velocidad de nuestros pasos al correr. Las partes de la figura de nota son la cabeza, la plica y el corchete. Según qué figura se trate, puede tener o no estas partes, y los corchetes se pueden agrupar
y formar barras. Hoy vamos a hablar de la escala. La escala es la sucesión ordenada de los 7 sonidos. Le añadimos una octava que es la repetición de la primera nota, la más importante de la escala. Cada escala puede comenzar en la nota que tú quieras. La tonalidad de Do mayor es un conjunto de sonidos relacionados, en la que su nota principal es Do. Así la escala de Do mayor ordena las notas en torno a ella. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ascendentemente y do, si, la, sol, fa, mi, re, do descendentemente. El tono es la distancia más grande entre dos sonidos seguidos. En cambio, el semitono es la distancia más pequeña entre dos sonidos seguidos. Dos semitonos forman un tono. El puntillo es un signo en forma de punto que se coloca a la derecha de la cabeza de la nota. Su función es aumentar la mitad del valor de la nota a la que acompaña. Un nuevo matiz dinámico es el MF, mezzo forte. Se encuentra entre piano y forte, por lo que el orden de más suave a fuerte es piano, mezzo forte y forte. El intervalo es la distancia que hay entre nota y nota. Para clasificarlos debemos contar la distancia que los abarca. Por el momento vamos a aprender los intervalos de unísono, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. En los intervalos no usamos lo que podríamos llamar de primera. Si los dos sonidos que lo forman suenan igual, los llamamos unísonos. Por lo que un unísono es dos o varios sonidos que suenan idéntico. La anacruza es una o varias notas que aparecen antes del primer tiempo fuerte del compás. Los sonidos agudos son sonidos ligeros, altos. Los sonidos graves son sonidos pesados, bajos. Hoy vamos a hablar de nuevos términos. Empezaremos por la síncopa, que es una nota que empieza en un tiempo o fracción débil del compás y se prolonga en un tiempo o fracción fuerte. Cada compás está formado por dos números. El numerador es el número que aparece encima, nos indica el número de tiempos o pulsos que tiene. En cambio, el denominador es el número que aparece debajo, y nos indica la figura que ocupa un tiempo, es decir, la unidad de tiempo. La unidad de compás es la que dura y ocupa ella sola todo el compás. Y la unidad de tiempo es la figura que ocupa un tiempo. Subdividir es dividir en partes iguales un tiempo. Y la unidad de subdivisión será la figura que ocupa esta nueva división. En los compases con denominador 4, la unidad de subdivisión será la corchea. Las líneas adicionales son uno o varios guiones que se colocan a las notas que se escriben por encima o por debajo del pentagrama. La frase musical es una serie de sonidos que tienen sentido y producen un discurso musical. Una frase musical suele tener una pregunta y una respuesta, como nuestro lenguaje hablado, produciendo así un diálogo musical. Bienvenidos a Teoría Solfeando. Hoy vamos a comenzar a hablar de la semicorchea. Es una figura de nota que dura la mitad de una corchea, por lo que una corchea equivale a 2 semicorcheas y una negra a 4 semicorcheas. Se pueden escribir con corchetes o con barras. Ahora fíjate bien, vamos a diferenciar entre los barrados de corchea y los de semicorchea. Los de corchea tienen una línea o barra, mientras que los de semicorchea tienen 2 líneas o barras. El sonido más importante que forma una escala es el primero, dando nombre así a la escala o la tonalidad. Cuando hablamos de modalidad, nos referimos al lugar donde están colocados los 5 tonos y 2 semitonos de cada escala. Esta organización clasifica las escalas en mayores o en menores. El contratiempo es una nota que escrita en un tiempo débil del compás la queremos destacar. Puede estar escrita con un silencio en la parte o fracción fuerte anterior, que el sonido que lo ocupa provenga de una ligadura anterior. O simplemente estar escrita con acentos, cambiando así su acentuación normal, de débil a fuerte. Los reguladores son 2 signos en forma de ángulo que nos indican la dirección de la fuerza con la que tenemos que cantar o tocar.
Uno abre de menos a más y el otro cierra de más a menos. El volumen, la intensidad. Se dice que los tresillos son grupos de valoración especial. Esto quiere decir que donde aparecían dos notas, ahora aparecerán tres ocupando su lugar. Un tresillo de corcheas equivaldrá por lo tanto a dos corcheas, es decir, a un pulso. El calderón es una línea curva que se coloca en figuras de nota o en silencios. Su función es prolongar el sonido de la nota o el silencio libremente, según quiera el intérprete o el director. Las alteraciones son signos que ocupamos para subir o bajar la altura del sonido. Repito, para subir o bajar la altura del sonido. Y son sostenido, bemol y becuadro. Se colocan a la misma altura a la izquierda de la nota que afectan, durando su efecto todo el compás en el que se encuentre, y desapareciendo en el siguiente. El sostenido es una alteración que hace subir a la nota un semitono. El carácter son un conjunto de características que nos definen como somos. Así nos diferencian de los demás. En música, las obras tienen su propio carácter y no se puede interpretar de la misma forma una marcha fúnebre a un tema rockero. Andantino es una indicación de aire, movimiento o tempo. El andantino es un poco más ligero que el andante, como si tuviéramos que caminar un poco más rápido. Con moto es una indicación de carácter que se escribe junto a la indicación de tempo de la canción. Nos describe la personalidad que tiene la canción, en este caso con movimiento. Maestoso nos indica el carácter de la interpretación, aunque también puede indicar su velocidad. Define el carácter majestuoso y solemne de una pieza musical. En los compases en los que no se encuentra algún sonido, se puede escribir un silencio de redonda, independientemente de si el compás tiene 2 o 3 pulsos. El silencio de redonda equivaldrá a la duración que tenga el compás al que afecte. Esto se llamará silencio por defecto. El metrónomo es un aparato o aplicación que sirve para controlar con exactitud el tempo de una obra musical, estudio o ejercicio. Aparecerá un número y la indicación de una figura musical. El número indica cuántos pulsos o figuras elegidas habrá en un minuto. Los intervalos se pueden clasificar en ascendentes o descendentes. Un intervalo es ascendente cuando el primer sonido es más grave que el segundo. Será descendente cuando el primer sonido sea más agudo que el segundo del intervalo. Son intervalos conjuntos aquellos en el que los dos sonidos aparecen juntos, seguidos, como la segunda. Son disjuntos aquellos intervalos en el que sus sonidos no aparecen juntos o seguidos, como una tercera o cuarta. Son intervalos melódicos aquellos en los que primero suena un sonido y a continuación otro. Son intervalos armónicos aquellos que se producen y suenan a la vez. Vamos a comenzar hablando de los intervalos mayores y menores de segunda. Los intervalos no todos tienen la misma distancia, depende de los tonos y semitonos que hayan entre los dos sonidos. La segunda mayor está formada por un tono, mientras que la segunda menor por un semitono. Los intervalos de tercera también se clasifican en mayores y menores. La tercera mayor está formada por dos tonos, mientras que la tercera menor por un tono y un semitono. Los intervalos que hemos aprendido hasta el momento de cuarta, quinta y octava se denominan justos. La cuarta justa está formada por dos tonos y un semitono, la quinta justa por tres tonos y un semitono y la octava por cinco tonos y dos semitonos. Ya conocemos el sostenido, ahora vamos a hablar del bemol y el becuadro. El bemol es una alteración que hace bajar a la nota que afecta un semitono. El becuadro es otra alteración, que anula tanto el efecto del sostenido como del bemol y vuelve a la nota a su estado natural. Vamos a diferenciar entre semitono diatónico y cromático. El diatónico es la distancia de segunda menor que se produce entre dos notas de diferente nombre. En cambio, el cromático es la distancia que se produce entre dos notas del mismo nombre, en la que una de ellas es natural y la otra está alterada por un bemol o por un sostenido.
El compás de 6/8 o 6 octavos es un compás que está formado por numerador y denominador. A diferencia de los compases que estudiamos con anterioridad, el de 6/8 no nos indica la unidad de tiempo, sino la de subdivisión. Es decir, el numerador indica el número de subdivisiones que tiene el compás y el denominador la figura de subdivisión que corresponde a la corchea. Se agrupa en 2 pulsos, 3 corcheas por tiempo, al igual que el compás de 2/4 o 2/4, siendo el primer pulso fuerte y el segundo débil. La ligadura de expresión es una línea curva que se coloca encima o debajo de las notas a las que afecta. Su misión es la de hacer que el sonido entre estas notas no se corte. Por ello, no podremos respirar en el medio de la ligadura, o en instrumentos de viento utilizar la lengua para articular y picar los sonidos. A las notas que se encuentran dentro de esta ligadura se les denominan notas ligadas. Lento es un matiz agógico que nos indica el aire, movimiento o tempo. Indica que el tempo es lento, pausado. Moderato es un matiz agógico. Indica que el tempo es algo más ligero que andante. Allegretto también es una indicación de aire, movimiento o tempo. Ya conocemos allegro. Pero allegretto se diferencia en lo siguiente. El término eto es un diminutivo, por lo que allegretto es menos rápido que allegro, es decir, más despacio. Los acentos son signos que destacan la acentuación de unos sonidos con respecto a otros. Existe una gran variedad de signos de acentuación, entre los que destacan picado o staccato. Es un punto que se escribe arriba o debajo de la nota y que indica que debe cortarse el sonido en la mitad de su valor. Subrayado. Debemos acentuar ligeramente el sonido y mantenerlo durante todo su valor. Acento o marcato. Es un ángulo abierto a la izquierda que se cierra a la derecha. La nota se tiene que destacar con mayor intensidad y disminuyéndola a continuación. Los signos de repetición se utilizan como abreviaturas musicales cuando el fragmento musical se repite y no es necesario volver a escribirlo completamente. Entre ellos destacan la barra de repetición, que indica que el fragmento que queda dentro de estos signos se repite una vez más. Las casillas de primera y segunda nos indican por dónde debemos seguir. Al repetir el fragmento musical, saltaremos el compás o compases de la casilla 1 y continuaremos directamente en la casilla 2. El párrafo o llamada es una señal que cuando aparece por segunda vez nos indica que tenemos que volver al lugar en donde apareció por primera vez. También podemos utilizar otra señal que se llama seño. Da capo nos indica que debemos volver a empezar desde el principio. Fine indica dónde termina una obra musical después de volver a da capo. Coda es la sección o frase final de un movimiento musical a modo de conclusión. Hoy vamos a hablar del crescendo, el cual es un matiz dinámico gradual, que aumenta poco a poco la intensidad. Su efecto es similar al del signo del regulador que abre el ángulo, y se suele escribir de forma abreviada. Diminuendo es un matiz dinámico gradual, el cual disminuye poco a poco la intensidad. Su efecto es similar al del signo del regulador que cierra el ángulo, y se suele escribir de forma abreviada también. C es el símbolo de compás de compasillo. Se utiliza para indicar que un compás tiene 4 pulsos, similar al de 4/4. Pianissimo es un matiz dinámico, indica que el sonido es más suave que P, muy suave. Fortissimo es un matiz dinámico, indica que el sonido es más fuerte que F, muy fuerte. MP, en mezzopiano, es un matiz dinámico también, indica que el sonido es medio suave, más fuerte que P, pero más suave que MF. Giusto hace relación al tempo, tiene que realizarse en su justa indicación. Con expresione es un término de carácter, indica que se debe tocar o cantar con expresión, expresivamente. Todas estas escalas están formadas por 5 tonos y 2 semitonos. Dependiendo de dónde se encuentren estos semitonos, diremos que la escala es de tipo mayor o de tipo menor. En las escalas mayores los semitonos se encuentran entre la tercera y la cuarta nota, y entre la séptima y octava nota.
Mientras que en las escalas menores, los semitonos se encuentran entre la segunda y tercera nota y entre la quinta y sexta. La unidad de tiempo de un compás simple es solo una figura, la cual no lleva puntillo y se subdivide en dos. En cambio, el compás compuesto, su unidad de tiempo no es solo una figura, y se subdivide en tres. Los compases de 2 pulsos son binarios, los de 3 son ternarios y los de 4 son cuaternarios. Sin embargo, podemos decir que un compás de 6 por 8, 6 octavos es binario y de subdivisión ternaria, por lo que tenemos que distinguir entre la unidad de tiempo y la unidad de subdivisión del compás al que hagamos referencia. Las alteraciones propias son las que escribimos después de la clave o llave de sol. Su efecto se prolonga durante toda la canción, estudio o ejercicio. Las alteraciones accidentales son las que aparecen a lo largo de una canción, estudio o ejercicio. Afectan solamente a las notas de su misma altura y nombre, que aparezcan dentro del mismo compás. Las alteraciones de precaución son las que escribimos entre paréntesis para evitar posibles confusiones. Los sostenidos que aparecen después de la llave de sol y que forman parte de las alteraciones propias de la escala tienen un orden: fa, do, sol, re, la, mi, si. En cambio, los bemoles, el orden es a la inversa de los sostenidos: si, mi, la, re, sol, do, fa. La armadura son las alteraciones correspondientes a una tonalidad que escribimos después de la llave de sol. Los sonidos que forman una escala se denominan grados. Se enumeran en números romanos a partir del sonido que les da nombre a la escala. Cada grado tiene su nombre: primero tónica, segundo supertónica, tercero mediante modal, cuarto subdominante, quinto dominante, sexto superdominante, séptimo sensible o subtónica. Bienvenidos a una nueva clase de teoría solfeando. Empezaremos por hablar del compás de 9 octavos. El compás de 9 por 8 o 9 octavos es un compás compuesto de 3 tiempos. El numerador nos indica el número de subdivisiones que tiene y el denominador la figura de subdivisión. Al igual que el 3 por 4 o 3 cuartos, el primer tiempo será fuerte y el segundo y el tercero débiles. Fuerte, débil, débil. El compás de 12 por 8 o 12 octavos es un compás compuesto de 4 tiempos. El numerador nos indica el número de subdivisiones que tiene y el denominador la figura de subdivisión. Al igual que el 4 por 4 o 4 cuartos, el primer tiempo será fuerte, el segundo y el cuarto débiles, el tercero medio fuerte. Fuerte, débil, medio fuerte, débil. Largueto es una indicación acógica. Largo significa lento, amplio, pausado. El término eto es un diminutivo, por lo que largueto es menos despacio que largo, es decir, más rápido. Brillante es una indicación de carácter, indica brillante, con chispa. Adagio es una indicación agógica que significa despacio, es más lenta que un andante. Intervalos de sexta. Para clasificarlos contamos las notas que abarcan el intervalo. La sexta mayor contiene 4 tonos y un semitono, y la sexta menor contiene 3 tonos y 2 semitonos. Para clasificar los intervalos de séptima contamos las notas que abarcan el intervalo. La séptima mayor contiene 5 tonos y un semitono, y la séptima menor contiene 4 tonos y 2 semitonos. Las tonalidades relativas son aquellas que tienen la misma armadura y en las que sus tónicas están situadas a una distancia de tercera menor. Para hallar la relativa menor de una tonalidad mayor, hay que descender una tercera menor su tónica. Las escalas de Do mayor y La menor son ejemplos de tonalidades relativas, no contienen alteraciones en su armadura. Las escalas de Sol mayor y Mi menor también son tonalidades relativas, contienen un sostenido en su armadura. Las escalas de Fa mayor y Re menor son dos tonalidades relativas, contienen un bemol en su armadura. Las escalas de Si bemol mayor y Sol menor también son tonalidades relativas y contienen dos bemoles en su armadura. La escala cromática es una escala construida con distancias de semitono. Ascendentemente, las notas alteradas se escriben con sostenidos y descendentemente lo hacen con bemoles. En armonía, son dos notas de diferente nombre pero de igual sonido.
Bienvenidos a Teoría Solfeando. Hoy vamos a hablar de los matices agógicos más utilizados, de los matices dinámicos y de términos que indican carácter. Para ello quiero que hagamos lo siguiente. Yo diré los términos en italiano y tú harás la traducción. ¿Empezamos? Largo. Lento. Adagio. Andante. Moderato. Allegro. Vivo o vivace. Presto. Muy bien, seguimos con los matices dinámicos. PP. P. MP. MF. F. FF. Excelente, seguimos. Términos más utilizados que indican carácter. Agitato. Animato. Cantabile. Commoto. Dolce. Espressivo. Giocoso. Leggero. Maestoso. Mesto. Mozo. Scherzando. Tranquilo. Muy bien, seguimos hablando ahora entonces de nuevos términos. Ritardando es un matiz agógico relativo a la disminución gradual del tempo. Lo retarda, disminuyendo progresivamente la velocidad. Se suele escribir abreviado, rit. Acelerando es un matiz agógico relativo al aumento gradual del tempo. Lo acelera, aumentando progresivamente la velocidad. Al igual que el retardando se suele escribir abreviado. Las equivalencias nos indican la equivalencia metronómica entre una unidad de tiempo y una figura. Así podemos tener una referencia justa del tempo en el que debemos tocar o cantar la canción, obra o estudio musical. La clave de Fa o llave de Fa en cuarta línea, al igual que la clave o llave de Sol, se escribe al comienzo del pentagrama. Nos indica que la nota que se encuentra en la cuarta línea se llama Fa. El canon es una forma musical, un tipo de composición. Se caracteriza en que la segunda voz y las sucesivas repiten el mismo canto que la anterior, siempre a la misma distancia. En inglés, las notas musicales no son do, re, mi, fa, sol, la, si, sino que usan las letras del alfabeto, comenzando por la letra A, pero que no corresponde al do, sino al la. C, do, D, re, E, mi, F, fa, G, sol, A, la, V, si. Si la nota está alterada, se acompaña con el sostenido o con el bemol. La escala menor natural se construye a partir de su correspondiente armadura, sin alteraciones de por medio. La escala menor armónica es la que tiene alterado su séptimo grado, en un semitono ascendente, tanto al subir como al bajar. La escala menor melódica es la que tiene alterado su sexto y séptimo grado al subir, en un semitono ascendente, y al bajar se convierten en natural, sin alteración, es decir, como en la armadura.